En Hebreos 11:15 tenemos nosotros allí la lectura para hoy y la meditación para hoy. Hebreos 11:15. Todo el capítulo 11 de Hebreos es como dijo alguien, es un canto a la fe, porque nos habla de todas las personas del Antiguo Testamento que han sido ejemplo de fe. Dios los escogió, los llamó, tuvieron una experiencia personal con Dios extraordinaria y todo quedó registrado para nosotros hoy. Si usted coge afuera a alguien por ahí, puede que sepa, ¿no? Pero la mayoría de ustedes, pregúntele, ¿quién es Abraham? ¿Cuánto creerán que es Abraham Rodríguez o Abraham Pérez? Pero no saben realmente quién es Abraham. Entonces es bueno eso. El que no conoce el Antiguo Testamento y va al Nuevo, es como el que entra a una película en la mitad. No la va a entender porque le falta el comienzo. Y así pasa con la Biblia, ¿no? Hay que conocer de dónde arrancó todo el tema. Bien, y lo mismo pasa aquí. Uno no puede entender este versículo si no ha leído el primer libro de la Biblia, como les digo, el Génesis. Y allí se habla de Abel, Noé, Abraham y todos estos personajes que caminaron por este mundo. Y ellos caminaron creyendo que ellos eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Un extranjero, cuando está en algún país, pues tiene claro que ese no es su país y que él tiene que buscar otro lugar, porque es extranjero. Y un peregrino lo mismo, está de paso en este mundo. Todos estos personajes vivieron por la fe. ¿Y qué nos dice el versículo 14? Vamos a leerlo. Pero para conectarlo es bueno leer el 13, que ya lo vimos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Nosotros ya hemos recibido lo prometido? En parte, pero yo todavía no estoy en el cielo. Es una promesa. Todos estos, conforme a la fe, todos estos recibieron lo prometido, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es impresionante, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros leemos las promesas bíblicas y lo único que hacemos es mirar la eternidad y pensar cómo será eso allá y darle gracias a Dios por esa promesa y saludándola por ahora, porque un día vamos a llegar allá. Así es. Todos estos personajes entonces no buscaban realmente una patria terrenal, sino que buscaban era una patria celestial, ¿no? Y aquí entonces vamos a leer ahora sí el 14, dice, porque los que esto dicen, ¿qué es lo que dicen? Pues que son peregrinos y extranjeros. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ahí está, ¿no? Buscan una patria. Recordemos de dónde salió Abraham, si usted leyó esta semana, si leyó eso. Abraham salió de un lugar que se llamaba Ur, de los caldeos, que queda, si usted ve el mapa, queda al occidente de lo que ahora es todo Israel. Bueno. Pero resulta que Ur de los Caldeos no era ninguna belleza de ciudad. Allá nadie sabía nada de Dios.
Había idolatría, paganismo, muertes, pecado, maldición, toda la desgracia en Ur de los Caldeos. Probablemente Abraham era un pagano también, que adoraba ídolos y cosas de esas. Pero un día Dios lo llamó, le dijo: yo lo necesito a usted. Salga de ahí. ¿A dónde? A una tierra que yo le voy a mostrar. Y esa tierra se llamaba Canaán, dice la escritura, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que él salió y a partir de él Dios formó una familia y a partir de esa familia fue creciendo y formó una nación que es Israel. Pero no estamos hablando de este Israel de aquí, ¿no? Sino del Israel de la antigüedad, el que recibió las promesas. Bueno, ahora, es muy claro aquí que dice que ellos buscaban una patria. Sí, ellos no estaban pensando de donde habían salido, sino que ellos buscaban algo mejor. Y eso que dice acá de Canaán, de esa promesa de Dios, eso nos sirve para ver que hay una experiencia muy parecida para el cristiano. Porque cuando nosotros escuchamos la Biblia y entendemos el Evangelio, Dios nos llama. Es un llamamiento también. Dios nos está diciendo: salga de ahí. Salga de esa manera de pensar y de esas costumbres que usted tiene. Salga de todos esos vicios y todos esos problemas que usted tiene. Yo le voy a mostrar un camino mejor. Entonces, esa promesa que hizo Dios en la antigüedad era un tipo de la promesa celestial que experimentaríamos los cristianos. Abraham fue llamado por Dios para heredar Canaán. Hoy en día nosotros somos llamados a heredar Canaán, pero no la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Por eso hay un coro que dice así, ¿no? Dice: vámonos para Canaán, vámonos para Canaán, pero hablando es de la vida eterna del cielo, ¿no? Así es. Entonces Canaán en la antigüedad era como una especie de tipo del cielo, de lo que es el cielo, como una semejanza de la promesa de Dios. Bien, ¿y qué pasó? Que todos estos personajes no pensaban en regresar a su mundo antiguo. Vea lo que dice el versículo 14, leámoslo. Dice: porque los que esto dice claramente van a entender que buscan una patria. Y el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Hasta ahí, hasta ahí. Abraham tenía todo en el país donde él vivía, ¿no? Y cuando Dios lo llamó, él salió de su tierra y nunca pensó regresar más. ¿Y eso qué tipifica? Hay una lección espiritual ahí, y es que cuando Dios al verdadero cristiano lo llama para que no regrese otra vez a lo de siempre. Abraham, cuando salió, no empezó a pensar en regresar a su antigua vida. No empezó a decir: no, yo vivía allá como bien, tenía hartos amigos, esas fiestas que hacíamos tan tremendas, esos carnavales y tantas cosas que habían allá, y bueno, tantas cosas en la vida del pecado. No, él no pensó en regresar, ¿no? Él siguió pensando que esa era una antigua vida de pecado y que Dios lo estaba llamando a algo mejor. Y ahora él se consideraba un extranjero y peregrino. Después de que él salió y llegó a la tierra prometida, él no dijo: no, yo aquí no me amaño, yo no estoy aquí. No, todo lo contrario, él anhelaba recibir las promesas de Dios, ¿no? Y Dios lo llamó, lo equipó, le prometió todo
pero lo dejó en libertad de seguirlo. Abraham hubiera podido decirle, no, Señor, yo no camino por allá, yo no voy por allá. Eso es muy lejos. Yo estoy bien aquí. No. Él tenía muchas oportunidades y cosas en su lugar donde estaba, pero él creyó a Dios. Creyó la palabra de Dios. Digo, si Dios me llama, yo respondo. Debe ser para algo mejor, ¿no es cierto? Y no anheló riquezas, honores, los placeres que tenía, sino que puso su fe y su corazón en algo que será mucho mejor y que Dios le estaba prometiendo. ¿Y qué lecciones para nosotros? Si nosotros escogiéramos regresar otra vez al mundo de donde salimos, pues eso lo podemos hacer. Hay oportunidades muchas en el mundo y Dios no nos tiene en su reino contra nuestra voluntad. Cuando nosotros conocimos por primera vez el Evangelio, Dios nos dijo, salga de ahí, yo le voy a indicar el camino. Salimos porque quisimos. Aquí en la iglesia nadie está contra su voluntad ni nadie está amarrado. Salimos porque quisimos y porque tuvimos fe y porque estamos transitando un camino hacia el cielo. Completamente convencidos de que nuestra patria no está aquí, sino que nuestra patria es celestial. El mundo que dejamos nosotros, refiriéndonos al pecado y a todas las prácticas que teníamos antes, es un mundo engañoso. ¿Por qué el mundo pecador es engañoso? Pues porque lo único que nos enseña es a amar el materialismo, el dinero, el placer, el sexo, el egoísmo, la mentira. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero ahora que estamos camino al cielo, sabemos que todas esas cosas materiales y todos esos placeres de la carne no son el objetivo de nuestra vida ahora. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Y la mayoría de la gente por eso no entiende, ¿no? Por eso cuando yo tenía como 24 años, cuando le dije a mi mamá, le dije, mire, yo ahora soy evangélico. Yo no sabía que era evangélico. Pero le dije, mire, yo ahora soy evangélico. ¿Cómo así? Mis amigos, todos, todo el mundo, la familia, no crean que yo me estaba chiflando. Pero yo respondí al llamamiento de Dios por la fe, como Abraham. Abandoné ese mundo que no me servía y empecé a buscar el reino de Dios y su justicia. Jamás pensé ser un pastor ni nada de eso. Esas fueron cosas providenciales. Bueno, seguimos. Toda esa gente entonces, todas estas personas anhelaban, como hemos dicho, un mundo celestial. Leamos el versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor patria. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es impresionante, ¿no? Ahora, nosotros hemos renunciado al mundo del pecado, al mundo pecaminoso para seguir a Cristo, pero no es solamente abandonarlo. Y cuando hablamos de abandonar el mundo pecaminoso, estamos hablando de todas las costumbres, los hábitos, los placeres pecaminosos que la cultura quiere imponernos. La cultura que nos rodea, todo es pecaminoso. ¿Por qué? Porque esa cultura no tiene en cuenta a Dios, sino otras cosas, como ya lo mencioné, el materialismo, los placeres, el dinero, la fama, los honores, todas esas cosas, ¿no? Entonces nosotros, ese no es nuestro objetivo ahora. Hemos renunciado al mundo pecaminoso porque
creemos en el cielo y buscamos el cielo. Por eso yo hice una pregunta hace 8 días, ¿no? ¿Usted cree que si usted se muere hoy va a entrar al cielo? Y el que tenga dudas está mal. Primero porque tal vez no cree en el más allá. Y en segundo lugar porque tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios para que le dé la fe. Eso. Al mundo incrédulo no le importa el cielo. Para nosotros es lo más importante. Entonces, es muy malo que si uno es un creyente de verdad y uno se ha desprendido de todas esas cosas, termine con el tiempo regresando otra vez. No puede ser. O termine uno descuidando eso que ahora es tan importante para uno. Vamos a mirar al profeta Isaías en el capítulo 55 para volver ya. Ya regresamos ahí, donde estamos. Pero Isaías 55, ¿qué nos dice? 55:2. Hay una pregunta que hizo el profeta por allá en el siglo VII antes de Cristo. Él está predicando el evangelio también, ¿no? Entonces él le dice, y se lo dice precisamente a los judíos: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y si saltamos al versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el mensaje. Tenemos que seguir hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Entonces, concluyendo el caso de Abraham, ¿él qué hizo? Anhelaba una ciudad celestial, lo dice la Biblia. Él tuvo una fe expectante sobre eso que había de venir. Y eso lo dice Hebreos, dice que la fe también, la fe es que yo creo lo que no veo. ¿Quién me da esa fe? El Espíritu Santo. Yo creo en lo que no veo. Pedro dice que nosotros creemos en Jesucristo aunque no lo hemos visto, pero lo amamos porque Él ha hecho una obra grande en la vida de nosotros. Él es vivo. Esta mañana pensaba yo en eso, ¿no? En la amistad que tenemos que tener con el Señor, pero Él es invisible, yo no lo veo, pero está con nosotros. Ese es el punto, ¿no? Esa era la fe de Abraham. El gran objetivo de su vida para Abraham era caminar en obediencia por la senda angosta. Recuerda que el Señor dijo que le dijo a sus oyentes, le dijo a sus oyentes, el Señor Jesucristo le dijo a sus oyentes: esfuércese para entrar por el camino angosto, porque el camino de angosto es el que lo lleva a uno a la salvación. El camino ancho es el que lo lleva a la perdición, y la mayoría de la gente entra por ahí. Y Abraham anduvo en el camino estrecho, ¿no es cierto? Él venció todos los obstáculos. Vamos a mirar también 1 Timoteo 6:19. 1 Timoteo 6:19. 1 Timoteo 6:19. ¿Cómo se apaga esto? 1 Timoteo 6:19. Mire lo que dice aquí. Aquí la Biblia está hablando de los ricos. Está hablando de los ricos.
Y entonces dice lo siguiente a los ricos, le dice lo siguiente, en el versículo 17, 1 Timoteo 6, 17, le dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí le está diciendo, la Biblia le está diciendo a la gente que se aferra al dinero y a las cosas de este mundo, le está diciendo, no haga eso, haga lo que agrada a Dios, sea dadivoso, generoso, pero le está diciendo también que cuando se hace eso está uno aferrándose a un buen fundamento que está por venir, que no lo vemos, pero que está por venir. ¿Qué es eso? La promesa de la vida eterna, el cielo, ¿no? También vamos a leer Filipenses 1, 21, 24. Filipenses 1, 21, 24. Carta a los Filipenses 1, 21, 24. Aquí tenemos un testimonio del apóstol Pablo. Filipenses 1, 21. Tenemos un testimonio del apóstol Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Y vale la pena leer desde el 20, leamos desde el 20, hermano, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Nosotros podemos decir eso? Para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne es seguir viviendo en este mundo humano, seguir uno en la vida de este mundo. Entonces Pablo tuvo unas experiencias con Dios impresionantes y pudo llegar a decir así, mi objetivo en este mundo es servir a Jesucristo. Si me matan por eso, Dios será magnificado. Y entre otras cosas, para mí sería mejor estar con el Señor. Pero ¿por qué sí quiero también estar aquí? Por la iglesia, porque Él era pastor y maestro y necesitaba estar predicando el Evangelio. Eso es. Ahora, tengo una pregunta aquí muy interesante. ¿Cómo se sabe que nosotros estamos buscando el cielo? ¿Usted busca el cielo? Si usted busca el cielo, entonces usted tiene que considerarse un peregrino y un extranjero. Usted está plenamente consciente de que está de paso, que hay que morir y que Dios tiene algo para nosotros. Eso es, ¿no es cierto? Pero hay que romper con el mundo. Hay que romper el cordón umbilical que nos tiene atados al mundo y preguntarnos dónde está mi satisfacción, en las cosas del cielo o en las cosas de la tierra. ¿Cuál es mi satisfacción? ¿Más dinero? ¿Más fama? ¿Más cosas de aquí, de este mundo? ¿Más placeres? Porque en eso vive la mayoría de la gente. ¿Eso es lo que me satisface? ¿O me satisface es pensar en las cosas eternas, ¿no? Que es lo mejor?
Porque si su corazón está puesto solo en lo terrenal, el día que pierda todo, mucha gente se suicida. Nosotros no, lo terrenal no es lo importante. Lo importante es lo que Dios nos ha preparado. Por eso, miremos otra vez Hebreos 11, el versículo 16, que es mi último punto de esto que estamos diciendo. ¿Qué es el versículo 16? Ya lo leímos, pero volvamos a leerlo. Dice que todos estos hombres, Abraham, Noé, todos los del Antiguo Testamento, que son como un ejemplo para nosotros, anhelaban una mejor, esto es celestial, una patria mejor, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice aquí, mire hermano, Dios no le debe nada a nadie. Usted puede morir en cualquier momento, ¿verdad? Pero a los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios nos tiene preparado un lugar. Y ese lugar es solamente para aquellos que pasan por este mundo considerándose extranjeros y peregrinos, con la fe puesta en Dios, ¿no? Hemos sido desobedientes muchas veces en la vida antigua, pecadores, y a pesar de eso Dios no se avergüenza de nosotros. Por su inmenso amor y su misericordia nos ha salvado. La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras perversiones, por las cosas feas de nosotros. Él murió. Entonces, por eso, hermano, es necesario que nosotros pensemos en nuestra propia vida, ¿no? Y hay otra pregunta, ¿no? Es bueno hacer esas preguntas. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, bueno, ustedes son cristianos, háganme el favor y se examinan. Sean honestos con ustedes mismos. Aquí no estamos creyendo en mentiras ni siendo hipócritas. Entonces, ¿cómo puedo saber que Dios es mi Dios? ¿Cómo puedo saber que Él es mi Dios? Una manera es recordando cómo era su vida antes de recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Cómo era su vida? Recuerde cómo era su vida. Yo recuerdo cómo era mi vida antes de que el Señor me llamara como Abraham y me dijera, salga de ahí, abandone todo eso, tengo un camino mejor para usted. ¿Cómo era mi vida antes? Yo lo tengo claro. ¿Usted lo tiene claro? La Biblia dice que usted y yo éramos esclavos de Satanás y que Dios rompió esas cadenas con su gracia y que nosotros nos entregamos al Señor y dejamos nuestra rebeldía y que vivíamos en una situación peligrosa. La vida antigua vivida en el pecado es sin sentido, sin propósito. Trae muchos males a la sociedad y al mundo. El pecado es el causante de la pérdida del matrimonio, de la pérdida de la familia, de la degradación moral, de la corrupción de los pueblos, todo eso. Dios nos sacó de toda esa situación. Reconocimos que éramos culpables y vinimos al Señor. Él cambió nuestro corazón y nos dio una vida nueva. Por eso ahora tratamos de obedecer su ley. Nuestra vida es diferente ahora. La manera como el Señor también demuestra que Él es nuestro Dios es preparándonos una ciudad. ¿Qué es la ciudad? Es el cielo mismo. Lo que Dios está haciendo para nosotros, lo dijo Jesucristo. Antes de ser crucificado, le dijo a sus discípulos,
voy a preparar un lugar para ustedes, les dijo. Y el apóstol Pablo tuvo un anticipo de eso. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9, un versículo muy interesante, ¿no? Quizá lo hemos leído, pero no nos hemos detenido en él. Primera de Corintios 2:9, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros, bueno, el apóstol Pablo dice que no se sabe si fue una vez que le dieron una paliza en una ciudad y dijeron, no, ya no le den más garrote porque ya está muerto. Y Pablo dice que probablemente fue ahí donde él tuvo una experiencia en el paraíso. Y él dice que llegó allá y oyó cosas, pero no hay aquí ninguna palabra, ni ninguna melodía, ni nada que pueda parecerse. Vio cosas increíbles en el cielo. Lo dice Pablo en sus epístolas, ¿no? Y aquí lo está diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es impresionante, ¿no? Y todo eso porque el Señor ha quitado nuestros pecados, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado esta promesa de salvación y porque Jesucristo está preparando ese lugar. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14? Terminando ya esto. Juan capítulo 14, versículo 1. Mire lo que le dice Jesús antes de ser crucificado. Antes de que fuera arrestado y llevado a juicio para ser crucificado. Él le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se asusten, no se angustien, no estén estresados. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice él. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis. Esa es una promesa inmensa, ¿no? El Señor está ahora en el cielo y me tiene reservado un lugar. ¿Merecemos entrar? No, no merecemos entrar. Es un lugar que Cristo ha preparado por su gracia, es como un regalo. Pero sí tenemos que tener fe y creer en Él, en la palabra de Dios que es verdad y nunca miente. Conclusión, hermanos, a esto. Como cristianos no podemos estar anhelando nuestra vida antigua. A mí me da mucho dolor, hermano, cuando aquí en la iglesia han habido personas que uno los ha tenido varios años y se retiran. Y uno pregunta, ¿y dónde están? No, él se apartó de los caminos de Dios. Eso sí es muy triste. Se llenó de dudas, Satanás invadió su corazón, lo engañó y terminó regresando al lugar de donde había salido. ¿Verdad? No escuchó más el llamado de Dios. Y la vida del pecado, hermano, es una vida engañosa. Y no podemos dejarnos ilusionar. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? Primera de Juan 2:15. Primera carta de Juan 2:15.
Él dice ahí algo muy curioso, ¿no? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros vivimos en un mundo insensato, loco, un mundo engañoso que nos ilusiona. Debemos estar plenamente convencidos por medio de la fe que nuestro destino no está aquí. Nuestro destino no está aquí. Anhelamos lo que el Señor nos ha prometido, una vida que ya comenzamos a vivir cuando Él nos llamó y nos regeneró. Y a pesar de todo esto, pues nosotros seguimos firmes, confiando. A pesar de que todavía tenemos problemas y dificultades y a pesar de que el Señor es paciente con nosotros, pero firmes en que Jesucristo en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados y que Él nos limpia de toda maldad. Yo no tengo que tener cargos de conciencia ya. Cristo me ha limpiado y perdonado. Tengo pleno acceso al cielo. Ya tengo mi visa y mi pasaporte, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, ¿qué lo satisface a usted? Seamos honestos y sinceros. ¿Qué es lo que lo satisface a usted? Porque alguien puede decir, no, pues yo quiero ser importante, yo quiero seguir surgiendo. Otro dice, no, yo quiero tener dinero, plata. Y son ambiciosos y se meten al narcotráfico, hermano, y consiguen mucho dinero, pero ¿a costa de qué? De la perdición de su alma y del infierno, ¿verdad? Entonces, si la satisfacción nuestra está solo en las cosas de este mundo, a la larga vamos a tener una gran decepción. Y como digo, corremos el peligro de condenarnos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nos llama para que usted dé la espalda al pecado, crea en Él, huya de la ira que ha de venir. La Biblia dice que cuando uno no tiene al Señor, está bajo la ira de Dios, está sin salvación, sin perdón. Si lo sorprende la muerte en ese momento, no hay purgatorio, va al infierno. Entonces no podemos dejarnos engañar por ideologías o cuentos mentirosos, por ilusiones pasajeras. Acudamos al Señor, que es nuestro Salvador. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro, no hay nada más. Él es lo importante, Él es nuestra vida, nuestra razón de ser, nuestro futuro. Hacia Él vamos. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a nuestra vida y Él nos salvó del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, porque creímos en ti, tú nos diste la fe. No cambiamos esta salvación por nada en el mundo. No hay nada que nos pueda satisfacer. Solamente tu promesa, solamente tu poder y tu gracia que está con nosotros. Gracias, Padre, por este regalo que no merecemos. Todas las veces que, Señor, tengamos dudas, decepciones en este mundo, frustraciones, ayúdanos, Señor, y fortalécenos para poner nuestros ojos en ti, como lo dice la Biblia. Pongamos los ojos en Jesús. Él es el que perfecciona nuestra fe. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús nuestro Salvador.
Amén.